concepto macroeconómico desarrollado en los años 60 del siglo XX que muestra la relación existente entre dos importantes variables macroeconómicas: la inflación, es decir, la subida generalizada del nivel de precios de una economía, y el desempleo. La curva de Phillips debe su nombre a Alban William Phillips, un economista e ingeniero neozelandés quien en 1958 publicó un destacado artículo en la revista inglesa Económica. En ese artículo, el economista quería estudiar empíricamente la relación entre el desempleo y la inflación, utilizando para ello datos de la economía del Reino Unido entre 1861 y 1957. En su estudio, William Phillips descubrió que había una relación negativa entre inflación y desempleo. Es decir, observó que los años en los que el Reino Unido registraba unas altas tasas de desempleo coincidían con los años en los que la inflación era más baja. Desde entonces, la relación negativa encontrada por William Phillips se representa gráficamente mediante una curva con pendiente negativa. Para ello, se utiliza un gráfico de dos dimensiones en los que en el eje de ordenada se representan las tasas de inflación y en el eje de abscisas las tasas de desempleo. De esta forma, la curva de Phillips no es más que una representación gráfica de la relación negativa entre la inflación y el desempleo, que muestra todas las combinaciones posibles de inflación y desempleo que se producen en una economía. Una de las principales conclusiones de la curva de Phillips es la imposibilidad de lograr simultáneamente dos objetivos de política macroeconómica al mismo tiempo: baja inflación y bajo desempleo. Esto suponía una disyuntiva para los diseñadores de política económica, que debían asumir que el coste de reducir el desempleo era un aumento de los precios de los bienes y servicios de la economía. El estudio realizado por William Phillips en 1958 fue replicado por Samuelson y Solow en 1960 utilizando datos de Estados Unidos. Ambos economistas obtuvieron resultados muy similares a los de Phillips, reafirmando las consecuencias a las que se enfrentaban los diseñadores de política macroeconómica cuando pretendían reducir la inflación o el desempleo. Sin embargo, a pesar de la evidencia empírica, no todos estaban de acuerdo. Economistas como Milton Friedman o Edmund Phillips aceptaron los resultados obtenidos por Phillips, Samuelson y Solow, pero defendieron que esa relación entre inflación y desempleo solo se daba en el corto plazo. En el largo plazo, ellos aseguraban que no existía ninguna relación entre inflación y desempleo y que los diseñadores de política económica no se enfrentaban a ninguna disyuntiva. Las tesis defendidas por Friedman y Phillips también son representadas gráficamente mediante una curva de Phillips vertical. Esta muestra que, independientemente de la tasa de inflación que haya, la tasa de desempleo no se ve alterada, siendo en el largo plazo igual a la tasa natural de desempleo. Esta visión ofrece dos conclusiones. En primer lugar, que incidir sobre la tasa de desempleo no tendría efectos sobre la inflación a largo plazo. Y, en segundo lugar, que las políticas de demanda no serían útiles para incidir sobre el desempleo a largo plazo, ya que éste volvería a su tasa natural y se registrarían mayores tasas de inflación. En definitiva, debemos saber que los economistas distinguimos entre dos tipos de curvas de Phillips. Una, la curva de Phillips a corto plazo, que indica que las políticas de demanda que intentan reducir el desempleo tendrían un coste en términos de inflación a corto plazo. Y otra, la curva de Phillips a largo plazo, que sugiere que la incidencia de la política de demanda sobre el desempleo es transitoria y que a largo plazo la economía volvería a sus tasas de desempleo natural, pero registrando unas tasas de inflación más elevadas.